de esta serie que llamamos Hanukkah o Navidad, porque estamos hablando sobre los orígenes de ambas festividades para despejar algunas de las dudas más frecuentes, porque ambas festividades aproximadamente son en la misma temporada. Hanukkah a veces cae a principios de diciembre, a finales de noviembre. Hoy, de acuerdo al calendario, coincide con la fecha del 18 al 25 de diciembre, este festival de las luces, de la dedicación Hanukkah, y pues se llega a confundir con lo que conoce el cristianismo católico con la Navidad. Entonces, lo único que hemos hecho durante estas 2 semanas es establecer los orígenes, establecer los argumentos históricos y bíblicos, porque esto es una convicción que cada uno debe de generar y de crear. ¿Escuchó usted? Usted debe de tener su propia convicción. Aquí no se trata de que nosotros digamos, es que yo celebro Hanukkah porque mi pastor dice que tenemos que celebrar Hanukkah. Esta no es la respuesta. Es que usted debe de tener los argumentos, y si usted va a celebrar Hanukkah, yo quiero que usted tenga las bases bíblicas y tenga los referentes que enseña la Biblia para esta celebración. El por qué no avalamos la Navidad y por qué no celebramos la Navidad, no al menos como el mundo la dice o la cultura católica lo enseña. ¿Por qué no? Hemos enseñado algunos pasajes de la Escritura para poder entender que se ha distorsionado en realidad lo que es el mensaje de la Navidad. Y platicábamos la primera semana que, para comenzar, Jesús, Yeshua, no pudo haber nacido en un diciembre, en un invierno. Eso no es posible de acuerdo a los detalles que estuvimos aprendiendo. Todo apunta a que Yeshua nació en una festividad entre septiembre y octubre, que es la festividad de Sukkot o tabernáculos. Entonces, los orígenes de la Navidad no se pueden rastrear en la Biblia, porque son detalles que son escasos. ¿Escasos en qué sentido? Porque la misma Biblia avala en Eclesiastés capítulo 7 que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y eso, para los que estamos viviendo en el occidente, nosotros mexicanos, cuando nos dicen eso es muy fuerte, porque nosotros pensaríamos contrario, ¿no? Decimos, es mejor cuando se nace que cuando se muere. ¿Cómo crees? Bueno, la Biblia dice, es mejor el día de la muerte que el del nacimiento. Y eso tiene muchas implicaciones y las hemos explicado. Entonces, eso va en relación el por qué Dios no ordena. Escuchen la palabra que estoy utilizando. Dios no ordena que celebremos el nacimiento de Yeshua. La Biblia sí ordena, y de hecho está instituido, que celebremos su muerte, porque su muerte nos ha dado a nosotros totalmente sentido, identidad y destino. Si Yeshua, Jesús, no hubiese muerto y no hubiese resucitado, no tendría razón de ser todo lo que estamos haciendo aquí en este día. Nosotros nos llamamos de alguna manera seguidores de Jesús, cristianos, discípulos, como te identifiques, gracias a lo que Él hizo, su vida, su muerte, pero también su resurrección. Eso es importante. Bueno, el día de hoy yo quiero que vayamos sobre esta enseñanza de Hanukkah y el anticristo. Y yo quiero que podamos hilar cómo es que se junta la celebración de Hanukkah con el anticristo. Cuando escuchan esa palabra anticristo, algunos dicen, ay Dios mío, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, quiero comenzar con esta primera parte. Tengo 2 partes. Y es muy sencillo. La primera parte, quiero hablar de un famoso dios de la mitología nórdica. Este dios de la mitología nórdica se llama Odín. Y para los que son fans de los Avengers, ese nombre Odín inmediatamente les hace clic porque dicen, es el papá de Thor.
Precisamente esa saga de Thor está basada o está utilizando todas las referencias de la mitología nórdica de este dios Odín, que es conocido, Odín es conocido como el dios de la guerra y de la muerte. Este dios nórdico, dice la mitología nórdica, que él tenía la capacidad de sentarse en su trono y observar los nueve mundos. Ahora estoy diciendo algo que es de la mitología nórdica, no estoy diciendo que eso sea real. Pero para que usted tenga el trasfondo de este hombre que tenía la capacidad de ver 9 mundos. Pero además de eso, de tiempo en tiempo, él cabalgaba en un caballo que tenía 8 patas. Y es un número peculiar porque este caballito lo llevaba alrededor del mundo, este caballo blanco y este caballo con ocho patas. Pero ¿en qué se convertiría este dios Odín de la mitología nórdica? ¿En qué se convertiría? ¿En qué personaje se convertiría después? Este Odín, dadas las imágenes o lo que se menciona de él, es que este hombre era un anciano de larga barba blanca que tenía un báculo en su mano. Este hombre Odín evolucionó al famoso Santa Claus que hoy en día todo mundo conoce. Este hombre de la guerra y de la muerte, el dios de la guerra y de la muerte, evoluciona para ser este gordito bonachón y bondadoso que da regalos por doquier. Pero peor aún, dentro de la semblanza que están haciendo es tratar de comparar a Santa Claus con Yeshua, con Jesús. Y para hacerlo más bondadoso o más tierno a este Odín, pasándolo a Santa Claus, que ya no tuviera un caballo con 8 patas porque se ve monstruoso eso, ya no le va a tener 8 patas, mejor que hoy tenga 8 renos. Entonces, y después le agregaron a uno con nariz roja, ¿no? ¿Cómo se llama el de la nariz roja? Rodolfo. Ok, hasta ahí. Para darle una personalidad más tierna. Pero no acaba ahí. No acaba ahí la historia de Odín, el dios de la mitología griega, el dios de la muerte, el dios de la guerra. Odín se hacía acompañar de demonios que castigaban. ¿Escuchó usted bien? Acompañado de demonios, Odín se dedicaba a castigar principalmente a los niños que se habían portado mal. Esos demonios tienen el nombre de Krampus. Estos famosos Krampus, todo esto que estoy diciendo usted lo puede googlear si usted gusta y le va a salir una infinidad de información. Estamos en la época de la información. Realmente el que no quiere saber es porque replano no quiere aprender. Pero simplemente estoy haciendo corta una historia muy larga. Los Krampus, dice la historia, que por allá en Europa se acostumbraba que estos Krampus, estos demonios, golpeaban, castigaban a los niños que se habían portado mal. Les están poniendo aquí unas imágenes de los Krampus, nada agradables, nada bonitos, porque son mitad cabra, mitad humano. Eso es lo que dice la semblanza de estos seres. Pero no me va a creer. Actualmente en Austria, en Hungría, en Alemania, en Italia, del otro lado del mundo, los Krampus son seres que todavía se siguen de alguna manera, se sigue creyendo en ellos, y hay festivales dentro de la Navidad, dentro de la celebración, de la festejación, de la festividad de Navidad, de la celebración de Navidad. En Europa se acostumbra a hacer un desfile donde participan estos Krampus. La gente lo sabe muy bien. Tal vez nosotros de este lado del mundo no nos llegó esa información, porque a nosotros ya nos llegó el Santa Claus deformado con renos y con duendes y con enanitos
Ya nos llegó todo deformado, pero en realidad ya manipulado por la iglesia mayoritaria y por la cultura de este mundo. Ahora, quiero que vea usted el siguiente video. ¿Cómo es que se ven estos Krampus en el periodo de la Navidad? En este festival, me parece que es Austria o Alemania. Aunque no lo crean, es un festival navideño. No se me vayan a espantar, ¿eh? Ahorita va a salir por ahí Papá Noel, acompañado de sus amiguitos los Krampus. Yo quiero que ustedes vean cómo espantan a los niños. Escuche usted esos cascabeles. Ahí está Papá Noel. Ok. Hacen diabluras. Es todo un festival, es toda una celebración para que no se pierda esa bonita costumbre de estarnos relacionando con este tipo de situaciones. Y yo quiero que podamos entender que incluso canciones como Jingle Bells, esas campanas, usted escuchó que los Krampus traen esas sonajas, esas campanas en sus pies. De ahí surge una canción como esas y esas campanas sobre campanas de las que tanto se hablan, que no sé de dónde las sacaron, y lo relacionan con la Navidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muchas veces no investigamos ni el porqué, de dónde vienen cada una de estas cosas. Es nuestro deber. Más allá de como cristianos, como personas pensantes y razonantes, es investigar el por qué estamos haciendo, no es simplemente hacer las cosas por hacerlas. Ahora ahí les va el otro truco publicitario: Santa Claus y la Coca-Cola, el mejor marketing de la historia. Para mí este es el mejor marketing de toda la historia. La historia de un Dios nórdico, europeo, de la muerte y de la guerra, cómo evoluciona en 1930, escuche usted, en 1930. Antes de eso no se conocía a Santa Claus como lo conocemos. Es algo fresco en realidad. Un diseñador publicitario de que trabajaba para Coca-Cola, él pensó la manera en la que él quería vender más su producto de Coca-Cola. ¿Cuál es la idea? Él toma la idea del Santa Claus europeo y, utilizando los colores de la Coca-Cola, el rojo y el blanco, le pone un traje, lo pone bonachón, lo pone gordito, con los cachetes colorados, lo acompaña de 8 renos. Éxito rotundo, éxito total, da regalos a todo mundo. Y bueno, este es el resultado de un excelente marketing publicitario, lo cual hoy en día mucha gente lo sigue haciendo y lo sigue creyendo. Peor aún, sigue mintiéndole a sus hijos. Escuchen, le mienten a sus hijos y la razón por la que mienten es: ay no, es que ¿qué le van a decir a mi hijito en la escuela? Que él no le trajo nada a Santa Claus. Ay no, eso se llama presión social, de la que tanto hemos estado hablando las 2 semanas pasadas. Muchos de nosotros, o mucha de la gente, no está dispuesta a lidiar con la presión social y prefieren, para encajar con la sociedad, prefieren decirles mentiras a sus hijos y decirles que este hombre gordito entró por la chimenea, que entró por la ventana.
y que te trajo regalos y los puso debajo del árbol. Bueno, lo peor de todo esto es que la tradición dicta que Santa Claus tiene similitudes con el Hijo de Dios, con Yeshua. Según esto, Santa Claus no tiene principio ni fin, tiene un espíritu eterno, tiene su cabello blanco como la nieve y tiene un árbol místico. El árbol místico de Santa Claus es el árbol siempre verde, el cual también tenía Odín. Odín era venerado a través de un árbol que siempre estaba verde, este árbol de abeto, el cual hablaba de la perpetuidad que este ser tenía. Pero no es otra cosa más que una burla directa, una afrenta directa al árbol de la vida, porque todos sabemos que Dios, en el principio de los tiempos, en el Edén, Él tenía un árbol. Y cuando se habla de árbol es una burla, una afrenta, lo que la cultura está haciendo con las cuestiones sagradas de Dios. Hoy en día hasta veneran el árbol, le cantan al árbol. Yo les pregunto, ¿está bien mentir a nuestros hijos sobre el hecho de que Santa Claus existe y les trae regalos? ¿Está bien hacer eso? ¿Eso es coherente? ¿Eso es prudente? Con tal de que ellos se sientan aceptados en medio de una sociedad. Valdría mucho la pena pensar al respecto, que tú tomes decisiones derivado de la información que yo te estoy dando en esta tarde. Ahora sí, ¿cómo se va a relacionar? Y es aquí donde todo va a amalgamar. ¿Cómo se va a relacionar Hanukkah, que sucedió aproximadamente 2 siglos antes de que Jesús naciera? Hanukkah se desarrolla en el periodo intertestamentario. ¿Qué significa el periodo intertestamentario? Significa que Hanukkah se desarrolló entre el final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo Testamento. Ahí hay un periodo de 400 años. Los teólogos cristianos dicen que es un periodo de silencio, que no hubo nada. Eso está muy lejos de la verdad. La verdad es que pasaron muchas cosas. Si usted quiere saber qué cosas pasaron en ese periodo de 400 años, lea Macabeos, el libro de los Macabeos. Hay 2 libros, hay 3 libros, hay 4 libros de Macabeos que usted puede leer simplemente como tener la perspectiva de la historia. ¿Qué pasó en ese periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ahora, ¿y cómo se relaciona esta festividad de Hanukkah con el anticristo? La palabra con la cual se relacionan es la palabra abominación desoladora. Anote usted. Yo espero que usted tenga su cuaderno, tome notas. Yo sé que muchas veces somos buenos reescuchando, pero me gustaría que usted tomara nota, sea un buen estudiante, un estudiante serio, tome nota. Abominación desoladora. Hemos hablado al respecto de lo que se recuerda y de lo que nos muestra la abominación desoladora. Bueno, en esa época oscura, 2 siglos antes de Cristo, se desarrolla que el imperio griego, a través de su ejército sirio, Seleucida, atacó y sitió a Jerusalén, el pueblo de Dios. Cuando los griegos llegan y sitian a Jerusalén, hemos hablado al respecto, ellos no solamente los presionaron militarmente, sino que la peor presión de todas, la que vengo diciendo, es la presión social. Los empezaron a presionar psicológicamente con una cultura que, como vimos la semana pasada, era una cultura que se antojaba. Tú decías, se ve tan prometedor esa cultura, pero tendría yo que abandonar la cultura de Dios para ir a abrazar esa cultura. Y entonces le facilitó el camino a este general llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es el encargado de traer toda esta debacle, todo este desastre dentro del pueblo de Israel. ¿Y saben qué fue lo que él promulgó? Una vez establecido su reino, una vez establecido su dominio, él dijo: a partir de hoy está prohibido leer la Torá.
Nadie puede leer ese libro. Nadie lo puede mencionar, nadie lo puede estudiar. Está prohibido celebrar el Shabbat. Está prohibido que celebren fiestas a su Dios. Desde ahí empieza a desmoronarse muchas cosas por las cuales hoy en día el cristianismo está desconectado de todas estas cosas. El cristianismo está desconectado de la Torá, el cristianismo está desconectado del Shabbat, el cristianismo está desconectado de las fiestas del Eterno, porque este personaje Antíoco Epífanes podríamos decir que fue el anticristo de su época. Es aquí donde yo quiero que usted abra muy bien sus ojos, porque la manera en la que se desenvolvió, se desarrolló Antíoco Epífanes es una figura de cómo el anticristo dentro de algunos años se va a empezar a manifestar. Es más, ya se está manifestando y se está moviendo dentro de esta sociedad, y va a promulgar lo mismo: no Torah, no Shabbat y no fiestas del Señor. La gente que llegaba a ser atrapada celebrando la fiesta del Señor, Pascua, Pentecostés, Sukkot, panes sin levadura, los mataban. Así de sencillo. Era pena de muerte a quien se les encontrara estudiando la Torá. Era pena de muerte. Entonces Antíoco Epífanes es una figura del anticristo en esa generación. Es el villano, por así decirlo, de la historia de Hanukkah. No se olvide usted de ese nombre, Antíoco Epífanes. Yo les expliqué lo que significa Epífanes. Él se puso ese sobrenombre, Epífanes, que significa Dios manifestado en carne. Él se llamaba a sí mismo: yo soy Dios hecho carne, así que todos tienen que rendirme tributo y adoración. Pero este hombre era tan inteligente que la presión que ejerció sobre el pueblo de Israel los llevó incluso, como dije, a levantar una imagen de Zeus y ponerla en el templo sagrado de Dios. Imagínate el sacrilegio: tomar un dios griego, un dios pagano, y meterlo al templo de Dios. ¿Cómo se le llama eso? Abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Cuando metieron un dios pagano, lo meten en el templo sagrado de el Eterno. No pierdan de vista esa imagen, porque estamos próximos a ver que esa historia se vuelva a repetir. El profeta Daniel, en Daniel 11, 31 y 32, ayúdenme a buscarlo. Si no tienes Biblia, te recomiendo que vengas siempre con tu Biblia, porque podría yo estarte cuenteando y tú ni cuenta te das. ¿Cómo te vas a dar cuenta que no te estoy cuenteando? Pues porque traes tu Biblia y tú dices: hey, pastor, esos versículos no están aquí. ¿De dónde los sacaste? Mucho ojo, mucho ojo. Usted es responsable de su crecimiento. Usted es responsable de lo que usted está aprendiendo. Si usted no está aprendiendo nada, no es por mi culpa, es por su culpa. Usted es responsable. Si usted está aprendiendo mucho, es porque usted está poniendo empeño y se está esforzando, tomando notas y trayendo su Biblia. Entonces, les felicito a los que toman notas, la verdad, les felicito. Eso habla muy bien de su compromiso en aprender. Daniel 11, 31 y 32, relacionado con todo esto, dice: Daniel habló. Recuerden que Daniel es antes de Hanukkah. Estábamos hablando de Hanukkah, que es 2 siglos antes de Cristo. Ahora, vámonos más atrás. Daniel está profetizando cómo se iban a suscitar estos eventos. Dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿De quién están hablando? De Antíoco Epífanes. Dice: y quitarán el continuo sacrificio, ya vimos, y pondrán la abominación desoladora. Escuchen lo que iba a hacer Antíoco: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará.
Ahí está la clave. No pierdan de vista esto. Antíoco Epífanes era uno de esos sinvergüenzas, pero que tenía una labia que envolvía, dice aquí, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Tenía una habilidad para envolver a la gente magistral. No pierda de vista eso, porque el anticristo que viene en los próximos años va a ser un hombre con un carisma, va a ser un hombre con una gracia, que a mí no me espanta que la gente que no está en la iglesia sea seducida. Eso es lo que no me espanta. Lo que me espanta es que gente que esté sentada hoy en una iglesia va a estar babeando, escuchando a un personaje como este. Va a ser muy triste, pero la historia dice que muchos de los que están dentro de la iglesia van a ser seducidos. ¿Por qué creen ustedes que van a ser seducidos? Porque cuando estaban en la iglesia no aprendieron, no estudiaron, no se esforzaron y no hicieron nada con lo que aprendieron. Eso te vuelve a ti en carne de cañón, te vuelve a ti en un gran cliente para el anticristo. Por eso termina diciendo el versículo: el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué va a hacer? Se va a esforzar. Se va a esforzar. ¿Sabe? Hay domingos en los cuales yo sé que usted viene con muchas ganas a la iglesia, pero también tenemos que decir que hay veces que no tenemos muchas ganas de venir a la iglesia. Levántenme su mano, ¿a quién le ha pasado así? Gracias por su honestidad. Pero ¿sabe qué? No crea que nada más a usted le pasa, a mí también me pasa. Hay situaciones que nos agobian. Este mundo es muy desafiante, es muy rápido, y a veces nos desanimamos por muchos motivos, y eso pega directamente en nuestro actuar y dejamos de actuar. Ya no quiero ir a la iglesia, hoy no voy a la iglesia, la otra semana vamos. Y cuando te das cuenta, ya van 3 semanas, ya van 4 semanas que dejaste de ir, que dejaste de estar conociendo y actuando. El pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. Tienes que protegerte a ti, proteger a tu familia, porque se vienen días muy complicados en la cuestión de la filosofía, en la cuestión de la cultura, en la cuestión de la persecución psicológica y filosófica que estaremos atravesando. Ahora, Daniel advierte de la abominación desoladora y pasa en el siglo II antes de Cristo con Antíoco. Sucedió la abominación desoladora, pero ahí no acaba la historia. Yeshua advierte de otra abominación desoladora. Significa que aquí hay un patrón, que así como pasó 2 siglos antes de que él naciera, Yeshua crece y él advierte de otra abominación desoladora. Y esto es para que abramos los ojos, porque él está advirtiendo que la historia se va a repetir. La historia se va a repetir. Solo los que no conocen la historia y no abren bien los ojos estarán condenados a repetir esa historia. Yo espero que tú y yo no seamos parte de esa estadística. ¿Qué es lo que dice aquí Mateo capítulo 24, 15? Léalo conmigo, Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 24, 15 dice lo siguiente: por tanto, dice Yeshua, cuando veas en el lugar santo. Recuerden que el capítulo 24 de Mateo, Yeshua está hablando sobre las señales antes del fin. Qué hermoso es nuestro Dios, porque Él nos dice: va a haber esta señal y esta señal y esta señal, para que sepas que el fin está cerca. Pero lamentablemente mucha gente está viendo las señales y no está haciendo absolutamente nada. Eso es lo preocupante. Y Yeshua dice: cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora. Pastor, ¿qué es la abominación desoladora? Van a meter un ídolo pagano, lo van a meter en el lugar santo. Yeshua dice: cuando veas
en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué van a hacer? Huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, oren para que su huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Wow. ¿Quieren que les diga algo? La palabra de Dios dice que por ahí del año 70 después de Cristo, es decir, Yeshua ya había muerto, en el año 70 después de su nacimiento, el Imperio Romano, con toda su potencia, con toda su fortaleza, arrasó con Jerusalén. Arrasó con todo. Ahora, ¿saben qué fue lo que hicieron los romanos? Para poder doblegar a los judíos, hicieron lo mismito. Los romanos levantaron un ídolo y ese ídolo lo metieron en el templo sagrado de Dios. Una vez más se llevó a cabo el patrón de la abominación desoladora. Y una vez más hubo el patrón de que la gente que vio las señales era mejor que huyeran, que salieran de ese sistema, porque las cosas se iban a poner muy, muy mal. Ahora, el apóstol Pablo, para los que les gusta el Nuevo Testamento o solo leen el Nuevo Testamento, en 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3 y 4, el apóstol Pablo está hablando del anticristo y nos está dando una señal y nos está hablando también de las características. Mucha atención, porque cuando empieza a detallar el apóstol Pablo cómo se ve el anticristo, todos esos detalles y cualidades encajan perfectamente con Antíoco Epífanes. Es decir, todo otra vez se vuelve dentro de este patrón. Dice Tesalonicenses 2, 3, 4, la segunda carta, que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Ojo, aquí a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo es que Yeshua no vendrá hasta que, sin que primero venga la apostasía. Una pregunta, ¿alguien de aquí sabe lo que significa apostasía? Apostatar. Negar a Dios, negar la fe. Conociendo a Dios, lo estás negando con tus actos. Eso es apostasía. Pablo dice, a ver, les voy a hablar de la segunda venida de Cristo, los tiempos finales, y dice, Jesús no viene hasta que primero viene la apostasía. Significa que estamos en la antesala de esos tiempos, porque hoy más que nunca, ¿saben qué fue lo que hizo esta pandemia? Esta pandemia vino a sacudir la iglesia así. Hagan de cuenta que la pandemia agarró la iglesia y la hizo así, la sacudió, la zarandeó. Miles, ustedes me han escuchado decir las estadísticas, miles de personas dejaron de congregarse. Miles de personas en este momento están en la comodidad de su cama, moviendo sus piecitos, viendo la televisión. Bueno, viendo la transmisión de la reunión en Facebook, en YouTube, porque se dieron cuenta que ¿para qué ir a la iglesia? Es más cómodo, estamos en nuestra cama, aquí no piden ofrenda, aquí no piden diezmo, y estamos calientitos en nuestra cama. Y no se dan cuenta que poco a poco están entrando en un terreno de frialdad. Yeshua dice que el amor de muchos se enfriará.
Y eso es lo que está aconteciendo en este tiempo. El amor de muchos se está enfriando. El amor a Dios se va a enfriar, que va a llegar el punto donde vamos a empezar a negar a Dios. Sí, el que se decía cristiano va a llegar un momento donde va a empezar a negar a Dios, porque va a entrar en una frialdad. Y le vamos a echar la culpa a lo que quieras, porque eso es lo que pasa cuando una persona se empieza a enfriar. Sabes, los he escuchado por montones, tristemente. Cuando una persona se enfría, le echa la culpa a todo y por todo, pero menos se da cuenta que la razón por la que está pasando es que él se enfrió, él se desconectó, él dejó de esforzarse. Porque para que alguien se mantenga calientito, necesita ¿qué? Esforzarte. Tienes que esforzarte. No solamente por estar sentado aquí el domingo quiere decir que ya estás calientito. No, eso no significa. Esa es una pequeña parte. Pero ¿qué hay de lo que pasa contigo el resto de la semana? Hay que mantener ardiendo el altar de la presencia de Dios en nuestros corazones. No es una cuestión solamente de congregarnos los domingos. Es importante, pero no lo es todo, lo tengo que decir. Y Pablo dice, no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado. Digan conmigo, hombre de pecado. ¿Qué significa? Anticristo u hombre de pecado. It's the same. Es lo mismo. Hombre de pecado o anticristo. Dice, viene la apostasía primero y después ¿qué se va a revelar? El anticristo, el hijo de perdición. ¿Cómo se ve el anticristo? Dice, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios. Imagínate el carisma, imagínate la inteligencia de este personaje, que él llega al templo que se va a construir en Jerusalén, el tercer templo que se va a construir, y ya construido ese tercer templo, este hombre va a tener tanta influencia que va a decir, denme permiso, me voy a sentar en este templo, y mucha gente lo va a dejar pasar, y este hombre va a entrar al templo, y mucha gente va a ir en pos de él, y lo van a adorar, porque van a pensar que es el Mesías, pero no lo es. No lo es. Dice, presentándose como si fuera Dios. Y hoy estamos aquí sentados y decimos, ay, de veras, o sea, ¿cómo es la gente? ¿Cómo no se van a dar cuenta de veras? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque pensamos que el anticristo es solamente una persona, pero el anticristo es todo un movimiento, es toda una filosofía, es toda una cultura. Y por eso digo que desde ya esa filosofía, esa cultura anticristiana ya se está moviendo en el mundo. ¿Estoy diciendo algo que usted no sepa? No, usted lo sabe. Usted lo sabe. Es más, cada vez que escucho que un cristiano dice que la Torá, que los mandamientos de Dios ya han sido abolidos, me duele en mi corazón. Porque eso es precisamente totalmente anticristo, ¿no? Y algunos de ustedes me mandan imágenes, posts, videos. Mira lo que está pasando. Me duele en mi corazón ver que mucha gente está diciendo, yo no tengo que guardar el Shabbat, eso es de los judíos. Yo no tengo que celebrar las fiestas, eso es de los judíos. Yo no soy judío. Au. Eso es parte, no es todo, pero es parte de la cultura del anticristo. ¿Qué fue lo que hizo Antíoco Epífanes? No, nada de Torah, nada de fiestas, nada de Shabbat, nada de mandamientos. Y el que lo veamos haciendo eso, pena de muerte. Es lo mismo que va a acontecer y que ya se empieza a mover dentro de este mundo. Dice Apocalipsis 14:9, el último libro de la Biblia, 14:9 de Apocalipsis,
dice lo siguiente. Reina Valera 60, estoy leyendo esta mañana, dice: y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. El versículo siguiente nos viene la consecuencia de que sí, mucha gente va a adorar a la bestia y va a tener la marca en su frente. Mucha atención, porque se dicen tantas cosas porque la gente piensa que la marca de la bestia es un código de barras, que si la marca de la bestia es una vacuna, que si la marca de la bestia que van a llevar en su frente va a ser algo que van a traer en la frente. No. La marca de la bestia es todo un sistema en el cual vamos a estar, mucha gente va a estar tan metida en ese sistema que traen metido ese sistema más allá de una vacuna, más allá de un código de barras. Es un sistema que cuando menos te das cuenta va a ser muy difícil que puedas discernir entre el sistema del mundo, del anticristo, y el sistema de Dios. Muy bien. ¿Cómo vivieron los apóstoles este pasaje cuando por ahí del año 70 después de Cristo los romanos levantaron su propio anticristo, el anticristo de su época? ¿Cómo es que los apóstoles vivieron esta persecución? El anticristo en la era de los apóstoles también estuvo presente. Todo comenzó con el emperador Cayo Calígula. Él desempeñó el papel del anticristo en esa generación. Persiguió al pueblo judío y, una vez más, al que se le viera estudiando la Torá, cuello. Y una vez más, como les comenté hace un momentito, los romanos levantaron una estatua greco-romana en el templo del Eterno. Y bueno, ¿qué podemos decir de otro emperador tan sangriento y cruel como Nerón? Todo lo que le hizo a los primeros cristianos. Esa tribulación y esa persecución no la podemos olvidar. Toda esa persecución que sufrió la iglesia por ahí del año 70 después de Cristo en adelante, con todos los emperadores sangrientos como Calígula, como Nerón, todos los Flavios posteriores, que fue lo que hicieron, fue persecución a muerte a todo aquel que dijera que era un seguidor de Cristo. Mis hermanos, la historia se va a repetir. La persecución es inminente. La persecución se nos va a presentar desde muchos frentes. A esto se le conoce como los dolores de parto. Digan conmigo, dolores de parto. Los tiranos que hubo en el pasado, como Antíoco Epífanes o como los emperadores romanos que hubieron en el pasado, esta bola de tiranos nos recuerdan cómo va a ser el tirano que está por venir. Una vez más, nuestro mundo se está tambaleando. Estamos cada vez más cerca de esa cruel batalla, esa batalla feroz en el Armagedón, la guerra de Gog y de Magog. Cada vez estamos más cerca. Solamente todos los rumores entre Rusia y Ucrania y esta guerra, el colapso financiero que se aproxima, el hambre, las pandemias, la persecución psicológica, social dentro de la cultura cristiana, hacia los cristianos, por supuesto. Y con tristeza tengo que decir, la iglesia cristiana perdiendo cada vez más y más soldados en su ejército. Es muy triste, pero el cuerpo de Cristo, que se supone que tiene que tener autoridad en el mundo y marcar una diferencia, hoy es tan triste y tan pobre y desolador el ambiente, porque la iglesia de Cristo se ha enredado en escándalos frívolos derivados de líderes cristianos influyentes en el mundo, a los cuales se les ha visto en prácticas no decorosas.
Y la iglesia de Cristo está en la boca de todos y no tiene la autoridad moral para pararse y hacer una diferencia en medio de esta sociedad. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Quiero ir cerrando con esto. Una de las frases que han marcado mi corazón y que uno de mis maestros me dijo: la salvación, Isaac, la salvación es gratis, pero el discipulado cuesta todo. Sí, el que Yeshua te haya salvado, haya muerto en la cruz, yo te pregunto, ¿te costó algo? ¿Tuviste que depositar algo? ¿Te costó algo la salvación? Mis hermanos, la salvación no cuesta nada. La salvación es gratuita. Pero ser un discípulo de Cristo, ser un discípulo de Yeshua, ¿sabes qué? Te va a costar todo. Y por favor, cuando digo que te va a costar todo, yo no estoy hablando de dinero. Yo no estoy hablando de dinero. Cuando hablo de que te va a costar todo, seguir a Yeshua es muy costoso en muchos aspectos. Hanukkah, una festividad como esta, donde se prenden las luces de la Hanukkía, es un llamado. Cada vez que la próxima semana que estemos celebrando Hanukkah, el primer día de Hanukkah, próximo domingo a las 6 de la tarde, será el primer día y encenderemos la primer velita o la primer luz de Hanukkah. Este es un llamado a todas las personas, hijos de Dios e hijas de Dios, a que se levanten valientemente frente a la tiranía que está próxima a llegar. Solo los que estén dispuestos a hacer un sacrificio por Dios y su Torá serán parte de este ejército de hijos y de hijas que están dispuestos a todo por Él. Aquí te va la pregunta: ¿cuáles son los sacrificios que estás dispuesto a hacer por no ceder a esta cultura anticristiana? ¿Cuáles son los sacrificios que estás dispuesto a hacer? Y es aquí donde mucha gente dice: ay no, yo ya mejor me voy a otra iglesia, yo mejor voy a hacer otra cosa. Porque cuando hablamos de sacrificar algo para Dios, ya muchos ya no quieren. Porque alguien lamentablemente les vendió la idea de un Dios como Santa Claus, que reparte regalos sin ton ni son por doquier. Y piensan que venir a la iglesia es solamente venir a pedirle a Dios y que Dios te va a dar todo lo que le pidas. Y que le puedes hacer manita de puerco a Dios para convencerlo. Perdón la expresión. No. Yo te quiero recordar que Él es Dios, Él es Rey. Tú no eres Dios, tú no eres Rey. Yo no soy Dios, yo no soy Rey. No se te olvide delante de quién estamos. La premura del tiempo, la premura de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos habla y nos están desafiando. ¿Tú estás dispuesto a hacer un sacrificio por eso que tú dices creer? Parece chistoso, pero hay algunos que dicen: bueno, es que yo ya estoy guardando el Shabbat, es que yo ya digo Yeshua. Qué bueno. Pero quiero que seas coherente con todo. Lo que estás comiendo, lo que estás viviendo, lo que estás haciendo, tiene que ser coherente con todo. No solo que digas Yeshua, no solo que vengas a una iglesia, sino que cuidas tu alimentación, no, comida kosher. Tu forma de ver la televisión kosher. Música kosher. Todo adecuado. Kosher es adecuado o propio. Eso es lo que significa. Eso es lo que va a filtrar al final de los tiempos quiénes son parte del ejército de Dios y quiénes son de los que viven la vida sin filtrar absolutamente nada. No sabes filtrar lo que está pasando en tu vida, no sabes filtrar lo que está pasando en el mundo, porque crees a lo mejor que el mundo se trata de ti o que tú eres el centro del mundo. No eres el centro del mundo, nadie lo es.
Solo Cristo es el centro del mundo. Él es el centro de todo. Estos dolores de parto nos recuerdan que Hanukkah nos llama a ser más diligentes en el estudio de la Torá, en la oración y el discipulado. Porque esas son las características que deben de tener los que son parte del ejército de Dios. Tú no vas a poder calificar para ser parte del ejército de Dios si no eres una persona que estudia la palabra, la Torá, si no tienes oración en tu vida, si no te sientas a aprender, si no eres discipulado, si no eres enseñado en la Torá, en la palabra. Por cierto, yo les he dicho que la palabra Hanukkah no solamente significa dedicación. La raíz que comparte la palabra Hanukkah, Hinok, significa educación. Una persona que está dedicada a Dios es una persona que tiene educación. ¿De dónde viene nuestra educación, mis hermanos? Nuestra educación viene de la Torá. Ser una persona educada, ser una persona civilizada, no es un término que sea en la cultura del mundo, es un término que Dios instituyó. Aquí está nuestro civismo, aquí está nuestra amabilidad, aquí está nuestra educación en la Torá. Pónganse de pie, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Yo no me preocupo por el anticristo y lo que va a hacer. Lo que sí me interesa es que yo, como pastor de esta iglesia, yo no quisiera que ninguno de ustedes terminara siendo seducido por las mentiras del anticristo. No me preocupa el anticristo porque el anticristo ya tiene un final. Si usted conoce la historia, si usted ha leído la Biblia, el final es el siguiente. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará, se revelará, se mostrará aquel inicuo. La palabra inicuo significa sin ley, sin Torah. El anticristo. ¿Qué va a hacer el Señor? A quien el Señor, es decir, Yeshua, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Yo quiero estar ahí. Todos los sacrificios que usted haga, todos los esfuerzos que usted haga, si usted logra ver eso, va a decir, valió la pena. Porque al final de la historia, todos los sacrificios que usted haya hecho por el Eterno, por su palabra, por guardar su palabra, todos los esfuerzos que usted dice, es que aparentemente nadie lo ve. No, Dios lo ve. Todos los esfuerzos que usted hace. Cuando le sirves, cuando le amas, cuando le adoras, todos esos esfuerzos, aun cuando no tienes ganas de hacerlo, el Eterno lo ve. No se preocupe si yo lo veo o no lo veo, eso no es importante. Yo soy una persona como usted. Si lo vi o no lo vi, eso no es lo de menos. Usted sepa que Dios lo está viendo. Hoy servidores llegaron a las 8 de la mañana con este frío. Servidores llegaron esta mañana a acomodar este lugar. Tal vez usted no lo supo y no tendría que saberlo, pero digo, si a lo mejor pasas por su mente, yo llegué tempranísimo y nadie me dijo nada, no te preocupes. No busques recompensa de hombre. Dios te va a recompensar. Ay, es que hoy me dolía la pierna, no quería yo venir a la iglesia y hiciste el esfuerzo por buscar a Dios. Dios te va a recompensar todo lo que tú sacrifiques, todo lo que tú te esfuerces, aunque nadie te esté viendo aparentemente. Dios dice, yo sí te vi. ¿Acaso no es lo más importante que Él nos vea? Hoy me enojé, hoy hice coraje, hoy no quería ir a la iglesia porque me enriché, pero estoy aquí. Qué gran mensaje. Estás haciendo un esfuerzo.
Tu lógica diría, no, estoy enojado, me quedo en mi casa. No. Hay un final. Dios viene a acabar con el inicuo. Y yo espero que tú también estés del lado correcto de la historia. Porque si el Eterno va a destruir solo con el resplandor de su venida al inicuo, ¿qué les espera? A los que pudieron haber llegado, no llegaron. A los que pudieron haberse esforzado un poquito más, no lo hicieron. A los que les faltó así. ¿Sabe que eso es frustrante? Que pueda llegar ese día y que tú digas, me faltó poquito por llegar. ¿Cómo se siente con la selección cada 4 años? Con la selección nacional. Lo mismo de siempre, ¿no? Y nos faltó esto y nos faltó. Es la misma historia. Eso es frustrante. Nosotros no tenemos esa historia. Nosotros tenemos que sobreponernos y saber que vamos a llegar con la ayuda del Eterno. Diga amén si usted lo cree. Mis amados, Hanukkah sucederá de nuevo. Hanukkah sucederá de nuevo. Porque en cuanto el anticristo se meta en el templo, ¿saben qué va a pasar? El templo se va a profanar, el templo se va a desecrar y se va a necesitar hacer un Hanukkah, una rededicación del templo, pero ahora con el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Dice Daniel 12:3. Danielito el profeta, hermoso lo que dice, los entendidos. No sé si Daniel vislumbraba lo que iba a ser Hanukkah, pero él está utilizando la terminología de Hanukkah. Dice que los entendidos brillarán. ¿Qué van a hacer? ¿Sabe? Usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí. Este es Yeshua. Usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí, usted está aquí. Y Daniel dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, ¿quiénes quieren ser de esos? Tú tienes que guiar a muchos. ¿A dónde? A la justicia. Esta es la justicia. Deuteronomio 25, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. Esta es la justicia. Esta es donde tenemos que llevar a muchos. Vengan, vamos a seguir la Torah, vamos a guardar los mandamientos, para que seamos de esos que resplandecen como la luz en el firmamento, que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Por toda la eternidad. ¿Ya te viste? ¿Ya te viste? Yo no sé tú, pero si por algo yo me estoy esforzando es porque yo quiero llegar. Yo no estoy perdiendo mi tiempo, yo estoy dedicando mi vida y mi familia lo estoy dedicando porque queremos llegar a la meta. No le estamos haciendo al cuento. Esto es muy serio. Aquí está mi vida, aquí está mi tiempo, aquí está todo lo que soy, está aquí en la palabra del Eterno. Yo le pido a usted que si está aquí, usted se comprometa y haga de esta temporada de Hanukkah una temporada donde se dedique y diga, me voy a enfocar, si le voy a echar ganas, le voy a echar, porque voy a buscar llegar hasta el final. Y no sea como la selección. No vaya a perder en penales y diga, nos faltó así, me faltó un cachito, jugué como nunca, pero perdí como siempre. Perdón por este lenguaje, pero es simplemente una analogía de que si usted ya está corriendo, corra de manera en la que busque llegar a alcanzar el premio, alcanzar la meta. De eso se trata Hanukkah. Sí, es una temporada de luces. Es más,
Usted debería de estar preparando ya su Hanukkía. La puede hacer de muchas formas. Hemos tenido talleres de manualidades los 2 años pasados, acabamos de tener uno. Usted decore su casa, usted comprométase a estar dedicado. No pasa nada si no decora, sería mejor si decora, pero lo que sí le pido es que tenga una Hanukkía. Yo quiero que usted durante la semana de Hanukká, del 18 al 25, usted vaya encendiendo las luces de su Hanukkía. Les vamos a mandar una guía de todo lo que se tiene que hacer. Es un tiempo para estar con su familia. Es un tiempo para invitar a otras familias a convivir. Es un tiempo para amarnos. Es un tiempo para escucharnos. Es un tiempo para brillar. Es un tiempo para dar testimonio. Y si lo invitan a usted, vaya, sea condescendiente. Pero no se le olvide que usted tiene que brillar. Y como le digo a mis hijos, hijo, no se te olvide que todos los demás pueden, pero tú no puedes. Todos los demás lo quieren hacer, sí, pero tú no puedes. Tú eres llamado a ser una luz en medio de las tinieblas. Es que todos los demás lo están haciendo, sí, pero tú no, porque tú eres llamado a ser diferente. Esos son de los sacrificios que tenemos que hacer por el Eterno. ¿Cuáles son los sacrificios que estás dispuesto a hacer por el Eterno? ¿Cuáles son los sacrificios? Yo espero que el Eterno pueda hablarte, porque esta es una temporada donde tenemos que entender que ahorita la cosa está medio fea. Y no quiero sonar negativo ni pesimista, pero la cosa se va a poner peor. Y entonces, cuando en verdad tengamos que sacrificar más cosas, si no pudiste sacrificar en este punto de tu vida, más adelante no sé qué vayas a hacer. Vamos a hacerlo. Empecemos a sacrificar por amor a Dios. No es legalismo, no es religiosidad. Se llama coherencia, se llama congruencia. Cierre sus ojos. Vamos a orar.